que nos hace preguntarnos: ¿dónde estás, Dios? ¿En dónde estamos parados? Y es que en la vida pasamos por situaciones muy dolorosas. Muchas veces nos podrían hacernos cuestionar acerca del amor de Dios. A veces hasta podríamos cuestionarnos si realmente existe, ya que no nos cabe en la cabeza cómo un Dios todopoderoso y que nos ama pueda permitir que nuestra situación sea a veces desfavorable. Y a lo mejor tú eres de esos religiosos que dicen: no, yo nunca he pensado eso de Dios. Pero yo creo que aquí habemos muchos que en nuestra carnalidad, que en nuestra aflicción, que en nuestro dolor, nos hemos preguntado constantemente: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo esta pérdida? ¿Por qué perdí mi empleo? ¿Por qué me dejó mi pareja? ¿Por qué estamos sufriendo por dentro? ¿Por qué no entendemos y a veces llevamos ese luto, el cual no nos podemos sacudir y no nos podemos explicar cómo, si somos hijos de Dios, si Él dice que nos ama tanto, permite que haya sufrimiento en nosotros, permite que estemos sufriendo como estamos sufriendo? Y es que yo sé que hablar de sufrimiento no es lo más bonito. Hablar del sufrimiento no es un tema que llame la atención. A muchos nos gusta mejor escuchar que nos va a ir bien, que todo va a mejorar, que las cosas se van a componer. Pero es necesario abordar este tema. El sufrimiento es un estado de angustia o dolor que se presenta por muchas razones en nuestras vidas y en diversas circunstancias. Y esto, si se prolonga, nos puede llevar al colapso, nos puede llevar a hacernos este tipo de preguntas. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué no solamente sufren las personas que se lo merecen? ¿Por qué tantos inocentes están sufriendo el día de hoy? Y es que el sufrimiento se ha instalado como parte de nuestro día a día y pareciera que nunca va a desaparecer, hermanos. Vemos gente rica, gente pobre, vemos creyentes, vemos ateos, japoneses, mexicanos, y así pudiera yo seguir con una lista interminable. Y vamos a llegar a lo mismo. En mayor o menor medida, todo mundo padece el sufrimiento. Las enfermedades y los padecimientos es un tema que con el tiempo se van acrecentando en nosotros. Nos va a dar dolor de cabeza conforme vamos avanzando en nuestra edad. Y cada día escuchamos que hay una cepa nueva, que hay una infección nueva, que cosas que nos hacen recordar la pandemia que sufrimos en el 2020, todo lo que sufrimos, las guerras. No sé si usted se ha preguntado, en 3.500 años que hay de historia registrada de la humanidad, ¿sabe cuántos años han gozado de paz? ¿Cuántos años hemos gozado de paz? Solamente de 3.500 años hemos tenido una paz absoluta registrada 260 años, más o menos. Entonces, si te pones a pensar, la guerra, las enfermedades causan mucho dolor. El otro día veía a mi esposa en Netflix una serie, un documental. Un niño, 8, 10 años a lo mucho, contaba cómo los israelitas estaban atacando a su pueblo con bombas, con un ataque aéreo. Y ellos corrían por su vida y de repente escuchó una explosión. Iba con su hermano, 2 primos, y solamente quedó él. Solamente él estaba contando esa trágica historia. Cuánto dolor no causan las guerras, cuánto dolor no causan los conflictos que tienen las personas. Cerca de 2.800.000 niños dejan de existir cada año porque no tienen acceso a la comida. Nosotros abrimos el refrigerador y nos podemos servir lo que queramos.
Es impensable o no nos podemos imaginar que hay niños que se mueren porque no tienen que comer. Y podrías decir, pero ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen por qué estar sufriendo esto. Pero el Señor Jesucristo profetizó todo esto y sobre todo dijo que se iba a poner peor. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El Señor Jesucristo no nos está diciendo, no nos está hablando de un panorama alentador, no nos está diciendo una realidad distinta a la que estemos viviendo. ¿Sabe usted que hoy por hoy hay más esclavos que en la antigüedad? Dice María Collazos, es la CEO de una ONG que se llama Walk Free, que hoy tenemos más esclavos que en ningún otro momento en la historia de la humanidad. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios no está haciendo nada? Solamente nos está viendo sufrir desde lejos, está sentado en su trono y ve cómo el mundo se acaba. Son preguntas que todos los que estamos aquí nos las hacemos, pero no nos gusta externarlas. Nos quedamos con la duda. En Lucas, nuestro Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y entonces, cuando leemos esto, se nos hace muy bonito, pero usted dice, pastor, yo no estoy viviendo esto. Mi realidad es otra. Mi sufrimiento aún está ahí. Yo voy, oro y mi sufrimiento no desaparece. Bueno, Dios nos prometió que así iba a suceder. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, cuando reinemos con Cristo, todo sufrimiento acabará. Por ahora, nos conviene más entender por qué el humano sufre día a día. Y podrás decir, ay, sí, pues qué padre, ¿no? Entonces, es una promesa que está ahí para cuando venga Jesús. Y mientras, ¿qué hago con mi sufrimiento? ¿Dónde me lo guardo? ¿Quién me consuela? Muchos ateos, no les ha pasado escuchar en una entrevista en la televisión o en internet, ellos siempre sacan su vieja confiable. Ellos siempre dicen, a ver, si tú crees que hay un Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permite tanto sufrimiento? Y te quedas así como que con cara de no sabes qué contestar. Te quedas pasmado y terminas, en lugar de tú predicarles a ellos te terminan predicando. Y si pues estás tambaleando en la fe, pues también te vuelves ateo porque no sabes qué contestar, no sabes qué Dios dice o qué Dios tiene para ti. Cuando tú oras, es común que le preguntes a Dios, Padre, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estás permitiendo que este sufrimiento abrace mi vida? Y empezamos a pensar así como los ateos y dices, bueno, sí es cierto, quizás Dios no exista. Quizás Dios a lo mejor me está castigando por algo que yo hice. Pero la realidad, hermanos, es más sencilla. La realidad es algo que no nos gusta aceptar muchas veces. Tenemos que aceptar que Dios no está interviniendo directamente cada vez que nos equivocamos. Cada vez que pecamos,
Él no está ahí castigándonos. Él no está diciendo, ay, mira, hoy te portaste mal y por lo tanto tienes este castigo. Nada de eso. El Señor ha dejado leyes espirituales establecidas que cuando tú las rompes, hay consecuencias. Y sí, yo entiendo, ¿no? Me vas a decir, ok, sí, me porto mal, me va mal. Y algunos usan la siguiente frase: Diosito es bueno, me tiene que perdonar. Diosito sabe que hice mi mayor esfuerzo y debe de quitar toda la maldad del mundo. Sin embargo, les he dicho muchas veces, les he predicado en otras ocasiones, Dios no es como tú crees. Dios no es un Dios antropocéntrico. Él no está centrado en ti. Su visión es diferente a la que nosotros tenemos. Él tiene un plan eterno. No está ahí como si fuera tu hijo al cual le pones un casco, unas coderas, unas rodilleras, te sube a la bicicleta y te va llevando de la mano y está al pendiente de todo lo que tú necesites para que te sientas confiado. O que es un genio que está dentro de una lámpara y te va a conceder deseos. Se te ocurre decretar que quieres un carro y el Señor te lo tiene que dar. Claro que no. Hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene propósitos más grandes y claro que estamos incluidos. Claro que nos quiere bendecir, pero Él no va a abandonar todo para centrarse en que a ti te vaya bien en todo lo que tú quieres, o desde que tu visión, desde tu perspectiva que tienes del mundo, no sufras. ¿Por qué? Porque tú estás para servir a Dios, no para que Dios te esté sirviendo en todo momento. Y el Señor nos ha dado la capacidad de escoger. Todos aquí hemos escuchado que tenemos un libre albedrío. Dice Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto que hoy de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, si no fuera así, hermanos, si tú no tuvieras la capacidad de elegir, ¿cuál sería la finalidad del hombre? ¿Cómo se podría gloriar Dios en alguien que no tiene toma de decisiones? Desde el principio, Dios nos dio la libertad y Él quiso que escogiéramos amarle. Dios desde la creación siempre tuvo eso en mente. Siempre quiso que le siguiéramos por amor y no por imposición a Él. Él ya tiene planes para cada uno de nosotros. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alce el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios te dice que te ha dado esa capacidad para tomar decisiones. Te ha puesto sueños, ha puesto planes en tu corazón y te ha dado la oportunidad de que tú tomes la decisión. Pero aquí es donde viene el problema. Aquí es cuando todo se empieza a salir de control. Porque en todas las situaciones el problema radica que nos cuesta decidir por lo que nos conviene. Cuando éramos pequeños, yo sé que muchos de mis hermanos se van a acordar, nos mandaban por las tortillas,
y nos quedábamos jugando en las maquinitas, ¿no? O íbamos a la escuela y nos íbamos de pinta. Y es chistoso, hermanos, pero lo mismo pasa con Dios. Sabemos que no es lo correcto, pero tomamos decisiones que van a afectarnos. En el caso con Dios, no está en juego pues reprobar una materia o las tortillas. Está en juego tu futuro, está en juego tu salvación. Puedes elegir bien o puedes elegir para mal. El problema es que casi siempre elegimos para mal. Tomamos el camino equivocado aún sabiendo que esto no le agrada a Dios. No era muy difícil, hermanos. Solamente en el principio había 2 árboles, 2. Ahí se ven juntos, pero yo me imagino que no estaban el uno al lado del otro. El Señor había plantado el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. El árbol de la vida es igual a la obediencia a Dios, lo que te lleva a la vida eterna. El árbol del conocimiento, del bien y del mal, era sinónimo de rechazar a Dios, lo que te iba a provocar la muerte. Y ahora, aquí todos sentados, podríamos decir, ay, pues qué fácil. Pues hubiéramos elegido todos el árbol de la vida. Pero, pues ni hablen, hermanos, porque faltan a la iglesia. Entonces, no podemos juzgar a Eva ni a Adán, porque pues se nos hace tan fácil decir, ay, hoy no voy a la iglesia. En términos generales estamos también decidiendo por lo malo. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Terminaron comiendo del árbol prohibido. Fueron expulsados. Ellos cosecharon las consecuencias del pecado. Ahora, ¿ustedes creen que Dios fue malo? Dios fue injusto. Dios no les mandó a subir una montaña. Dios no les dijo, miren, tienen que cruzar el océano nadando. Él simplemente quería obediencia. Quería que decidieran por Él. Háganme caso a mí, decía el Padre. Y hoy por hoy nosotros seguimos tomando decisiones incorrectas. Después, 2500 años, Él ve un pueblo y quiere hacer ese pueblo modelo, quiere llevarlo delante de los demás y hacerlo un ejemplo para todos. Los saca de la tierra donde estaban en cautiverio, los lleva al desierto, les da bendición por donde quiera que ellos van, les da de comer, los libra de adversidades y al final el Padre les dice, yo los quiero bendecir. Si ustedes me obedecen y guardan mis estatutos, les daré multitud de bendiciones. Dice en el 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y después dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y ni siquiera las vas a tener que buscar. Dice que te van a alcanzar si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero hermanos, es si decides hacer el bien, si decides por Dios. Pero también advierte, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, hermanos, nos conviene más decidir por Dios. En el 68 dice, y Jehová
te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas. Usted ya sabe lo que pasó. El pueblo de Israel desobedeció a Dios, buscaron otros dioses, se entregaron a ellos, participaron de lo que ellos hacían. Al final, todo esto se cumplió. Fueron invadidos por los asirios, terminaron siendo exiliados a Babilonia, hermanos, y pues entre muchas otras aflicciones padecieron todo lo que estaba escrito. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nos cuesta mucho trabajo entender que toda acción desencadena una reacción. Y así como veíamos el día viernes, el poder de la siembra y la cosecha no solo es aplicable a las finanzas. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, el sufrimiento que vamos a experimentar en nuestras vidas, en gran parte, hermanos, se debe a esas decisiones mal tomadas. Ese sufrimiento por el cual estás pasando el día de hoy puede ser el resultado de tu pecado, o lo que en la traducción mexicana sería, no llores, nada más acuérdate de lo que hiciste. Entonces, muchas jóvenes se embarazan a temprana edad. Y si bien siempre he admirado que hay matrimonios jóvenes que salen adelante, la realidad, las estadísticas son distintas. Cuando una muchacha vive una promiscuidad sexual a temprana edad, termina en algunas ocasiones con embarazos no deseados. Y esto desencadena una serie de procesos en su vida, de luchas con las que ella va a tener que lidiar. Cuando el marido o el novio no se hacen responsables, tienen que trabajar, tienen que dejar la escuela, tienen que cuidar al niño. Si no hay quien se lo cuide, tienen que buscar quien se lo cuide. Y vemos tantos problemas que pueden llegarle a una muchacha de 14, 16, 18 años por no haber esperado. Dios no es que Dios no te quiera, no es que Dios te haya olvidado, es que tú te alejaste, tú decidiste mal. Hay jóvenes que ven el dinero fácil, se mezclan con personas que no deberían, en trabajos que no deberían, y al final de 2 o 3 años a los papás de esos muchachos les toca ir a buscar una caja de muerto, una funeraria, porque decidieron mal, porque buscaron irse por un camino fácil. Y los papás empiezan a gritar, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites esto? Y nos podemos dar cuenta que no tiene nada que ver Dios. Lo hicimos nosotros. Él, como lo vimos, lo hizo todo perfecto. Nosotros fuimos los que hemos tomado malas decisiones en la mayoría de las veces. Y ya se checó la presión, hermano. Tus niveles de glucosa, ¿cómo están? ¿Cuántas picadas se comió antes de venir al servicio el día de hoy? La salud es algo que también dejamos de un lado. ¿Tienes problemas con el alcohol, con el tabaco? ¿Te automedicas? ¿Consumes drogas? Toma en cuenta que a las personas
gran parte de lo que les aflige es su salud. Y no voy a entrar mucho en este tema porque pues, no acabaríamos, pero si está gordito, así como yo, pues debería de estarse checando su presión, debería de estar yendo al médico regularmente. Ya cuando tenemos cierta edad, debemos de empezar a buscar atender y cuidar nuestra salud. Yo tenía un tío, cómo lo amaba el Señor. Él era un gran hombre de Dios, sin embargo llevaba una salud su salud era muy descuidada. Le dieron 3 derrames, hermanos, hasta que al final su cuerpo no aguantó. No es que Dios lo hubiera olvidado. Podríamos haber dicho, oye, si oraba todas las mañanas, ¿cómo se murió? Bueno, pues sí oraba todas las mañanas, pero después de orar se tomaba un chocomil de alitro cuando tenía la glucosa alta, se tomaba un Red Bull y vemos que nosotros mismos nos empezamos a dañar nuestro cuerpo. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Malas decisiones causan sufrimiento. ¿Quieres ser libre de este tipo de sufrimiento? Reconcíliate con Dios. Acata sus mandamientos. Eso es muy sencillo. Proverbios 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Para qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces son promesas que el Señor nos da a nuestras vidas. Y como les he dicho otras veces, algo que olvidamos es que está el enemigo. El enemigo, así como lo vimos en el jardín del Edén, siempre está ahí susurrando. Va a buscar hacerte caer. Hoy en día, ya la gente no cree en Satanás. Ya la gente no cree en el diablo. Lo ven como algo ficticio, algo que no los puede dañar. Incluso tú hablas con las personas y les dices, oye, ¿por qué traes esa playera? Ay, pues sí, dice Satanás, pero pues es de broma, ¿no? Es de chill, dicen los jóvenes ahora. Entonces, ha perdido ese lugar que tenía en la mente del ser humano. Sin embargo, en Apocalipsis 12:9 se nos dice qué es. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Durante toda la historia, Satanás ha influenciado al hombre. Desde el inicio de la creación llevamos viendo esto. Dice en el 9:11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y esto significa, hermanos, destrucción y destructor. Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y si bien es cierto que el enemigo está constantemente buscándonos hacer caer en sufrimiento, nuestro Padre es soberano. Debemos de descansar en la promesa que Él tiene el control de nuestras vidas y de toda la creación. Y esto nos anima a entender que por más acechanzas del diablo, si tú te portas bien, permaneces en el Señor, bueno, así como dice, huirá de vosotros. Si tú te portas bien, el sufrimiento no tendría por qué llegar a tu vida. El problema, hermanos, es cuando no te cuadran las cosas. A veces, si una nación tiene un tirano como dictador, como presidente, bueno, el pueblo va a sufrir las consecuencias, los niños, los ancianos, las mujeres. Nuestra mente más o menos alcanza a comprender por qué en el mundo hay este tipo de sufrimiento. Pero ¿qué hay cuando no entendemos a Dios? Dios piensa distinto a nosotros. Dice en Isaías
55:8, que sus pensamientos son distintos a nuestros pensamientos, que sus caminos son distintos a nuestros caminos, que dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hay momentos en el cual te sientas a reflexionar y dices, bueno, yo me he portado bien, soy buen cristiano, no entiendo por qué las cosas me salen mal, o no entiendo por qué mi economía no mejora, por qué sigo encadenado a este sufrimiento. Y a veces nos podemos llegar a sentir deprimidos, angustiados, por no entender a Dios. Hay lecciones de carácter, hermanos. Hay lecciones que debes de aprender que van más allá de nuestro bienestar físico y mental. Es decir, tú piensas e imaginas lo que es mejor para tu vida, pero Dios te dice, no es así. A lo mejor tu idea de no sufrir es una, pero Dios te quiere pasar por ese camino, por esa senda, porque sabe que es lo mejor para tu vida. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchas veces te vas a encontrar sufriendo a causa de buscar agradar a Dios. No porque hayas cometido un pecado, no porque te hayas portado mal, pero la diferencia de esto con lo que hablamos en un principio es que este tipo de sufrimiento te hace crecer. Las dificultades muchas veces traen a nuestra vida madurez y crecimiento, pero nos cuesta aceptarlo, nos cuesta entenderlo, nos cuesta pensar y es que a veces, hermanos, ni siquiera es sufrimiento. Nosotros podemos pensar que vamos a sufrir o nos imaginamos que vamos a sufrir, porque no es el camino que tenemos planeado en nuestra mente, y es cuando nos empezamos a tronar los dedos. Y el Señor nos hace pasar por ahí para que busquemos fortalecernos en Él. Queremos ya hoy todo muy fácil, no nos queremos esforzar. Es más, ponemos a la aplicación que nos lea la Biblia, porque ya ni siquiera leer la Biblia queremos. Hemos buscado la comodidad en todos los aspectos. Hebreos 5:8-9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús padeció. Jesús fue perfeccionado a causa de este padecimiento. Pero si tú estás constantemente evitando esos momentos difíciles, esos momentos en los cuales te tienes que esforzar en tu vida, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a saber lo que Dios tiene para ti? Nunca vas a terminar de formar tu carácter, porque en la primera de cambios, cuando la barca empieza a tronar, cuando empiezas a ver la tempestad, ya te quieres bajar, quieres abandonar la iglesia, quieres dejar todo lo que has avanzado porque tienes miedo a sentir una mala experiencia en tu vida. Sientes que el sufrimiento es algo injusto y que hay que evitarlo a toda costa. Yo no les digo que tengan que sufrir. Claramente ese no es el deseo de Dios. Pero si es algo inevitable, debes de aprender de ese sufrimiento, de ese mal rato que está pasando tu vida. ¿Por qué? Porque es saludable, porque te va a formar, te va a hacer cada vez más dependiente de Dios, y así vas a poder evitar problemas mayores, vas a poder saber decidir bien. El día de hoy
Yo les invito, hermanos, a que no tengan en poco la aflicción por la cual están pasando. Yo sé que cada uno de aquí tiene sus propias luchas, tiene sus propias necesidades, sufren en silencio, se truenan los dedos, le preguntan a Dios por qué es que les ha permitido estar en la condición en la que están. A veces hasta lloramos en las noches. No quisiéramos levantarnos de la cama. Pero, hermanos, necesitamos entender que ese sufrimiento que experimentamos, Dios lo está usando para pulirnos. Salmos 119, 67 nos hace recordar que aunque el pecado te hubiera estado haciendo sufrir, ese sufrimiento también te sirve, no es un castigo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es la misericordia de Dios, que si no moriste a causa de ese pecado, pero estás sufriendo las consecuencias, te está llevando a que ahora guarde sus palabras, a que ahora guarde sus estatutos. Y ya por último, ya para irnos, así me alargué. Ya para irnos, hermanos, quiero que ustedes piensen en esas personas que a causa de la diabetes pierden la sensibilidad en sus extremidades. ¿Les ha pasado ver o se han enterado que a veces caminando se lastiman o se cortan y no se dan cuenta? Pasan semanas, pasan meses y terminan por amputarle la pierna, por amputarle el dedo, el pie, porque no se dio cuenta, el dolor pues nunca lo sintieron. A veces el dolor, el sufrimiento impuesto por Dios es un método de autodefensa. Si tú estás sufriendo, a lo mejor es una señal de que hay algo mal en tu vida. Dale gracias a Dios porque te estás dando cuenta a tiempo y no estás esperando hasta que llegue la muerte. Póngase de pie. Dice Juan 6:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, quiero que se sacuda, se estire, agarre los dientes que el enemigo le tiró, agarre coraje y continúe su lucha día a día. En Mateo dice el Señor, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y si usted quiere, hermano, caminar por ese angosto camino, entrar por la puerta estrecha, tome su cruz, dice el Señor. Dice entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que, hermanos, no tenga temor de esa aflicción por la cual está pasando el día de hoy. No sienta desesperanza, no sienta que su mundo se ha acabado. Simplemente el Señor le está ayudando a llegar a más. Lo está capacitando, le está abriendo las puertas, está preparándolo para que reciba esas bendiciones que están preparadas para usted. Levante sus manos y vamos a darle gracias al Señor, porque también las aflicciones nos sirven. Amado Padre,